La política del nacionalismo independentista cuesta los resultados. Bueno, Antonio, es que los rostros en Esquerra del domingo, del lunes, evidenciaban la debacle en Esquerra, ¿eh? Hacemos una radiografía de ese revés en las urnas que han recibido los republicanos. El de este domingo es el peor resultado de Esquerra en unas elecciones al Parlament desde 2010, ¿eh? Y no olvidemos que vienen de presidir la Generalitat de Cataluña. Comparado con las elecciones anteriores, atención, pierden casi 180.000 votos y 13 escaños. Este mapa que vamos a ver refleja claramente esa pérdida de apoyo. Aquí lo tienen. Si en las catalanas de hace 3 años Esquerra fue la formación más votada en 264 municipios de los 947 de la comunidad, en estas solo ha ganado, atención, en 43 municipios. Ni siquiera se han impuesto en el pueblo de Junqueras, en San Vicente del Sors, o en el de Aragonés, en Pineda de Mar, donde allí ha ganado el PSC. Ese batacazo es especialmente notable en feudos independentistas como Tortosa, que está en Tarragona. Allí la caída es de casi 10 puntos. Pasan de primera a tercera fuerza. En definitiva, Esquerra pierde en el 85% de los municipios en los que ganó en ese año 2021. ¿Y quién ha vencido en esos municipios en los que ha perdido Esquerra? La fuga de votos ha engordado a sus dos principales competidores, en el independentismo y en la izquierda, Junts y el PSC, aunque en menor medida. ¿Y cuál es la radiografía de esos municipios? Bueno, los que han pasado a manos de Junts son en su mayoría zonas rurales del interior de Cataluña, mientras que esos votantes del PSC que han votado ahora a esta formación y antes lo hacían a Esquerra son municipios con población más joven y una renta media por persona bastante menor. Antonio, estos son esos votos que ha perdido Esquerra y que han ido a parar principalmente a Junts y al PSC. Ahora os pregunto por todo esto porque eso de Policía Nacional, creo que es Ángel Hernández, que acaba de prestar declaración en la Audiencia Nacional, está ahora mismo interviniendo, atendiendo a los medios de comunicación después de prestar declaración ante el juez Manuel García Castellón. Lo único que queremos es que, como nos consideramos víctimas de terrorismo, que tenga las repercusiones que tiene que tener. Es que me agobio un poco, ¿eh? Normal. Tranquilo. Separamos un poquillo. Sí, si le damos un poco de aire, está un poco mejor. Sí. Ángel, estamos en directo en Al Rojo Vivo. ¿Qué sintió exactamente en esos momentos? ¿En algún momento llegó a temer por su vida? Y me gustaría preguntarle también qué le parece que todos estos hechos vayan a ser finalmente amnistiados. Pues mire, le voy a responder. Sí que sentí en algún momento, sentí peligro por mi vida. De hecho, mi integridad física resultó dañada gravemente. Psicológicamente también tengo unas repercusiones, unas secuelas. Y sobre la amnistía no le voy a responder. No quiero entrar en ese debate. Lo único que quiero es que se haga justicia, que los hechos que ocurrieron en Barcelona en esas fechas no se vuelvan a producir porque fueron una auténtica salvajada y nada más. Que no vuelva a pasar, que no vuelva a ocurrir. No, es que no tengo nada más que decirles. ¿Nos puede relatar lo que ocurrió aquel día en su caso particular? ¿Cómo fueron los hechos? A nosotros nos desplazaron a Plaza Urquinaona y en un momento dado un adoquín de grandes dimensiones lanzado desde la azotea de un edificio que hay en la confluencia de Jonqueras con Trafalgar impactó en mi antebrazo y tuve una fractura abierta de la cual ya he sufrido 2 intervenciones quirúrgicas. Aparte de eso sufro estrés postraumático y bueno, las imágenes las vimos todos. Creo que nos quedó claro o nos podemos hacer una mínima idea de lo que vivimos los policías en Barcelona esos días. ¿Ha podido usted volver a trabajar después de aquello? No, ese fue mi último servicio. Desde ese momento, en el 21 de mayo del 2021, me jubilaron por una incapacidad permanente total. Creo que tardaron en llegar al hospital aquel día, parece ser que no podían acceder o que los manifestantes no les estaban. Sí, las ambulancias no podían acceder al lugar donde estábamos desempeñando las funciones y
y bueno, pues un traslado desde jefatura superior hasta el hospital se podía demorarse 45 minutos, una hora, porque había bastantes calles cortadas y no se podía acceder al hospital y había que dar rodeos. Temieron incluso, estando en el hospital, que volvieran a intentar atacarles. ¿Eso ocurrió así? Sí, de hecho hubo personal de compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. José Ángel Hernández, ese policía que dice: solo quiero que se me reconozca como víctima del terrorismo por lo que vivió, por las agresiones que tuvo que sufrir junto a algún otro compañero en la Plaza Urquinaona 2019, las protestas, atención, la más dura de todas, promovidas por Tsunami Democratic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. 12 y 3 minutos, pero os decía, ¿cómo consigue ella gobernar? Y decíamos, Esquerra está diciendo que va a la oposición. No sabemos si la oposición significa no a un apoyo parlamentario sin formar parte del gobierno, porque Dayana García, en el Parlamento de Cataluña, ¿qué te dicen tus fuentes de Esquerra Republicana? Sí, fuentes de Esquerra Republicana lo que nos cuentan a nosotros es que no les gusta y que no aceptan que les trasladen tanto los socialistas como los convergentes de Junts la presión de formar la gobernabilidad a Esquerra Republicana, que sea la llave. Dice que ahora tanto el PSC como Junts per Catalunya son los responsables de mover ficha, de moverse para formar gobierno, y que mientras tanto ellos se mantienen en la oposición. Bueno, no hay oposición de momento, ¿eh? Es decir, cabría aclarar esto. Para que haya oposición tiene que haber un gobierno. Hay un gobierno en funciones, que espera Aragonés. Efectivamente. Por lo tanto... Con lo cual yo creo que esto va a dar... ¿Tú crees que hay riesgo de repetición electoral? Yo creo que no, porque a quien no le conviene, sobre todo, es a Esquerra Republicana. Bustos, Inma. Estamos dando todos por hechos en la mesa de que al final va a haber un tripartito de alguna forma o de otra, que al final Esquerra se va a rendir. Y todos los incentivos que tiene ahora sobre la mesa y la experiencia del abrazo del oso, del pacto con Sánchez estos años, es hacia el radicalismo. Tiene todos los incentivos del mundo para romper la baraja con cualquier relación con el PSOE e irse a la deriva otra vez separatista. Otra cosa es que lo hagan. No lo sé, no sé lo que va a pasar, pero yo me tomaría en serio a Pere Aragonés y al proceso que se va a abrir dentro de Esquerra, donde lo probable en esta clase, después de esta clase de batacazos, es que las partes más radicales del partido tomen el control y culpen a Marta Rovira, a Pere Aragonés, incluso a Rufián y a todos los que han pactado con Sánchez, a todos los que han sido los emblemas del pactismo con el gobierno de España, les culpen del resultado. Esto es lo lógico, digo. Pero ¿sabes qué pasa, Jorge? En historia política. Que esa parte radicalizada del partido que mencionas no tiene lugar en el pactómetro, no tiene suma posible, no puede arrastrar a Esquerra a tomar una decisión entre dos gobiernos, dos presidencias, porque no existe esa posibilidad, no existe. Hay todos los caminos de la presidencia de esta votación del domingo conducen a Salvador Illa. Salvador Illa puede ser presidente, sí o sí, o habrá un bloqueo y una repetición electoral, pero no hay otra presidencia posible, sí, con lo cual seguro. Esas bases de Esquerra, ¿a qué puerta van a llamar? Yo creo que lo que vimos, lo que hemos visto en las últimas 24 horas, yo de hecho no doy tan por seguro ese tripartito. Creo que ha habido unas reacciones en caliente y que son lógicas. Pere Aragonés, con su retirada, que le ennoblece de la política y de la primera línea, se lleva toda la carga de crítica de Esquerra Republicana, de su gestión, y veremos quién lo sustituye, si es Junqueras o cómo se configura esa cúpula de Junqueras, pero donde ¿quién voy gobierna Cataluña? Es que, ¿quién gobierna Cataluña? ¿Quién tiene más posibilidades? ¿Qué fórmula, digo? El tripartito es la opción preferente del PSC. Puede haber un gobierno en solitario y puede haber pactos de Illa con otras formaciones que están abiertos, que pueden estar abiertos, y que veremos lo que pasa en estas 4 semanas, que son muy largas. De hecho, con las declaraciones de última hora que ha hecho... Vieja monumental de Isabel Díaz Ayuso al alcalde del PP de Alpedrete en Madrid, también Borja Semper, de la Dirección Nacional del Partido, no entendían ni Ayuso, ni Borja Semper, ni el Partido Popular, cómo su alcalde, junto a Vox, habían retirado una calle, una plaza, al maestro Paco Raval, a nuestro Juncal, y además le habían cambiado el nombre al Centro de Cultura, que tenía la denominación de Asunción Balaguer, la actriz, la mujer de Raval. Bueno, pues Ayuso, colleja política. Jaime Rull, estás con el alcalde. Freno, Jaime, y marcha atrás. Sí, y es precisamente al alcalde de Alpedrete, a don Juan Rodríguez, sí tenemos que preguntarle. Buenos días. Buenos días. Y gracias por atendernos en Al Rojo Vivo. ¿Se arrepiente de esta decisión que al final ha tenido que tomar marcha atrás?
Bueno, arrepentimiento no, es cuestión de rectificar, que al final es de sabios, como dice el refranero, y simplemente no se nos ha entendido. Creemos que era una buena decisión a la hora de localizarlos más dentro de lo que es el centro cultural y en una zona de la cultura muy representativa como es el teatro en Alpedrete, pero cree la izquierda que es mucho más importante figurar en un nombre en una calle o en una fachada. Por lo tanto, bueno, rectificamos y no queremos generar polémica por este tipo de decisiones en Alpedrete. Creemos que Alpedrete se tiene que conocer por otro tipo de circunstancias mucho más importantes. Antes del tuit de Isabel Díaz Ayuso, sabemos que ella misma se puso en contacto con Teresa Raval para decirle que estaba apoyándola y que creía que debían permanecer en Alpedrete los nombres de Paco Raval y de Asunción Balaguer. ¿Usted recibió alguna llamada personal de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo sabía perfectamente que ella tenía la consideración de que deberíamos de reflexionar, ya me lo había transmitido, por lo tanto nosotros lo que teníamos previsto era reunirnos el lunes a las 5 de la tarde en la reunión habitual del equipo de gobierno para llevar adelante dicha decisión. Con lo cual nosotros nos sorprendió el tuit de las 4 de la tarde y bueno, ya simplemente lo que tuvimos es que empezar la reunión con esta decisión y ayer por la noche fue la nota de prensa que manifestaba la rectificación al respecto. ¿Pero se siente usted desautorizado por Isabel Díaz Ayuso? No, yo no me siento desautorizado ni en ningún caso, como se puede llegar a decir por ahí, con ese toque de atención de la presidenta. Creo que es mi presidenta, a ella me debo tanto por ser la presidenta de la Comunidad de Madrid como ser la presidenta de mi partido. Creo que Isabel Díaz Ayuso es un referente ahora mismo en la política, es lo mejor que tenemos en España junto con Alberto y espero seguir defendiendo las decisiones que tome Isabel y esperemos que sean para el bien de Alpedrete, que evidentemente es también lo que buscamos. Esta iniciativa de retirar los nombres de Paco Raval y de Asunción Balaguer, ¿partido de usted, del Partido Popular o de Vox? No, parte de una decisión del equipo de gobierno, como muchas otras que estamos tomando en la labor de este equipo de gobierno durante este mandato. No es personalista ni en unos ni en otros. Puede ser que se planteara, y ahora mismo no te puedo decir exactamente por quién dentro del equipo de gobierno, pero la decisión fue firme de todos y cada uno de los integrantes en el equipo de gobierno y al igual que la rectificación, con lo cual nosotros seguimos adelante unidos, trabajando por el futuro de este pueblo y esperemos que esto se diluya lo antes posible para seguir trabajando en otro tipo de cuestiones. Por tanto, hace suya esa decisión y esta rectificación. Hacemos nuestra, evidentemente yo al frente como alcalde y como representante del municipio y del equipo de gobierno hago tanto la decisión de ir hacia adelante con ello como lo mantenía la semana pasada, como de la rectificación que tomamos en el día de ayer y esperemos que en breve podamos hacer el cambio de las placas. Pues muchas gracias por atendernos en La Rojo Vivo en La Sexta y enhorabuena por la rectificación. Gracias a vosotros, muchas gracias. Ha tardado la rectificación, mejor que rectifiquen. Ha tenido que salir la gente a la calle. Pero lo cierto es que, decía, yo no me siento desautorizado. Inés García, Isabel Díaz Ayuso le ha metido un repasito en las últimas horas, ¿no? Bueno, es que el zasca fue tremendo en sus redes sociales. Decía Ayuso que desde la Comunidad de Madrid y desde el Partido Popular de Madrid estaban totalmente en contra de la decisión que había tomado el alcalde de Alpedrete, el alcalde popular, decía, de Alpedrete, de retirar el nombre de Paco Raval y de Asunción Balaguer a esta plaza y esta Casa de la Cultura. Decía que en estos días les habían pedido la rectificación ante lo que consideran tamaño error. Ni censura, ni borrado, ni sectarismo ideológico, decía Ayuso. La cultura tiene que ser libre y plural. Es fascinante porque, atención, Bea Zamorano, Vox dice en Alpedrete, yo no fui. No, que la idea fue del alcalde, de hecho, lo decían en las últimas horas, la idea fue del Partido Popular, que ellos mismos, de hecho, en el pasado mes de abril pidieron que se rectificara esa idea, una idea que sí que reconocen, apoyaron en su día, pero de manera errónea, que se equivocaron al apoyar esa idea, insisten, del alcalde, y que además ellos no son como la izquierda sectaria a la hora de borrar del mapa a todos los que no son de su ideología. Bueno, Pilar Velasco, mejor que rectifiquen, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, mejor que rectifiquen. Lo que pasa es que hay, podía haber pedido disculpas. ¿Tú crees que sabe quién es Asunción Balaguer?
No, ni Paco Raval. Yo me quedo con Antonio Resines cuando dijo que se vayan a estudiar. No saben quiénes son quienes llevan el nombre del teatro, del sitio que dirigen, del alcalde y de la formación de gobierno. Me preocupa cuando presume de alguna manera de que todos en el Consejo de Gobierno, PP y Vox, tomaron de manera unánime esa decisión. No hubo una lista que levantara el dedo y dijera, ¿sabe usted quién es? Asunción Balaguer, Francisco Rabal. En la historia cultural de este país, ni uno. Ha tenido que salir Ayuso, que en este caso bien por Ayuso, a decirles que rectificaran. Ayuso, Borja Semper, la verdad es que Resines llevaba unos días, y es lógico, muy caliente con este tema, ¿eh? Algún demente, porque no hay otra forma de denominarlos, en un ayuntamiento de Madrid, Alpedrete, ha quitado el nombre de una plaza que estaba a nombre de Paco Raval y el nombre de una asociación cultural, creo, de una biblioteca, de Asunción Balaguer, su mujer. ¿Por qué? ¿Qué han hecho esos señores para que les quiten las plazas? ¿Qué les han hecho a los señores del PP y de Vox de Albacete? Paco Raval, que es uno de los mejores actores que ha dado en nuestro país, y Asunción Balaguer, una maravillosa actriz. ¿A santo de qué viene esta estupidez? Porque como sea por lo que me pienso, la vamos a tener. No será porque ideológicamente no tienen que ver con el PP y con Vox. Los del PP y Vox que vayan a estudiar. Bueno, tampoco decía que a Paco Raval, su querido Juncal, Partido Popular y Vox le han quitado su plaza en Alpedrete. Decía Pérez Reverte, si algún día me voy a vivir allí, confío en acordarme de no votar nunca a estos idiotas. Es una magnífica noticia esta rectificación para la familia, para gente como Raúl del Pozo que le ama y le quiere a Paco Raval. Bustos, es que haya políticos en este país que estén pensando en voy a quitarle la plaza a Paco Raval para poner Plaza de España y el Centro de Cultura ya no se llamará Asunción Balaguer, sino La Cantera. Yo creo que esto mentes, ¿no? Tiene más que ver con un debate sobre el nivel cultural de nuestra clase política que con la ideología, sinceramente. Todo apunta a que el alcalde de Alpedrete hace el callejero con el mismo criterio con el que elige las americanas. Pero bueno, bromas aparte... Bueno, no, si eso está bien, un homenaje a Barbie, pero si está magnífico. A las americanas da igual. Pero bueno, que da igual, que bromas aparte creo que ha hecho un ejercicio de penitencia pública en las cámaras de La Sexta y tampoco yo haría más leña del árbol caído, ha rectificado. Oye, ya está. Ojalá tomen nota también los alcaldes de todos los partidos que llegan al pueblo, al poder, cogen la vara y empiezan a cambiar la nomenclatura del callejero en función de criterios ideológicos. La historia de España la ha hecho gente de muy diversa extracción ideológica y si tiene merecimientos para figurar en la historia cultural de nuestra nación, deben de mantenerse. Esta especie de fiebre iconoclasta. Casi siempre pasa en el mismo cambiar. Sentido, Bustos. No casi siempre. No, Pilar, sí. hay de todo. Y podríamos hacer una lista de lo contrario también. No, vamos a ver, la historia es la historia. Evidentemente no puede haber homenajes a gente abiertamente criminal, ¿vale? Pero, hombre, la ideología no puede dirigir... Pues todo es un problema de ignorancia, de cultura. Yo creo que no sabe realmente quién es. De falta de cultura sobre el sectarismo ideológico han dicho comunistas. Y por otro lado hay un punto de ignorancia de no saber la profundidad de lo que significa Francisco Rabal y su mujer Asunción Balaguer. Espérate, porque fíjate, Fernando López Miras, claro, Murcia. Sí. Y Murcia sabe perfectamente quiénes eran Asunción Balaguer y Francisco Rabal. López Miras. Paco y Asunción son cultura, son región de Murcia, son uno de los estandartes más importantes de la cultura en España y a nivel internacional. Y desde luego era de sentido común que no se quitase su nombre de la plaza. Y yo también quiero agradecer desde luego la sensibilidad desde el primer momento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la presidenta Ayuso, y que haya apostado como siempre por la libertad y por la cultura. Son murcianos universales y desde luego pues no hay más que celebrar que el sentido común se haya impuesto. Están exigiendo que se negocie Cataluña en Madrid y con lógica española, mientras que el PSOE está exigiendo que se negocie Cataluña en Barcelona y con lógica catalana. Eso es una paradoja. Y lo que está claro, Pilar Velasco, es que aquí en Moncloa tiene muy claro que por mucho que presione Puigdemont de cara a la estabilidad o inestabilidad de la legislatura y de la gobernabilidad del país, decide el PSC. Yo creo que lo tienen clarísimo.
la hoja de ruta en Cataluña y para lo que viene después está clara en este momento en Moncloa. Decide el PSC, decide Salvador Illa y además hemos visto una connivencia, un entendimiento absoluto durante la campaña entre Pedro Sánchez y Salvador Illa. Tanto es así que se han repartido incluso las propias sensibilidades del votante más progresista que representa Pedro Sánchez y el votante incluso un poco más conservador que podía representar Salvador Illa, que ha hecho una campaña centrada para poder representar tanto al votante de Esquerra Republicana desencantado con la gestión del gobierno de Aragonés como el votante de Convergente. Entendimiento absoluto lo va a decidir Salvador Illa y además si hay acuerdos puntuales con Junts o con Esquerra Republicana, tanto como si hay un tripartito como un gobierno en solitario con distintos apoyos, no tiene nada que ver con lo que luego se negocie en Madrid, por mucha tensión que haya. Vázquez, maestre. Sí, yo lo que veo es que Esquerra Republicana está en un patíbulo y que cualquiera de las puertas que abra ahora mismo... Ese proceso independentista sabiendo que jamás iba a poder concretarse. Eso sí ha muerto. Eso ha muerto. Eso se acabó. Empezó con Artur Mas llegando al Parlamento en un helicóptero y murió en las elecciones del Claro, pero sí es mucho más sencillo porque claro que ese proceso entendido así ha muerto, aunque haya conmoción, aunque haya mucho postproceso. ¿Por qué no pueden aprobar una DUI? ¿Por qué no podrán aprobar leyes de desconexión? ¿Por qué no podrán pedir un referéndum y hacer una mesa de negociación en Cataluña porque no les dan los números? Pero es muchísimo más sencillo. El Partido Popular tiene que decir que el proceso se mantiene vivo en la Moncloa porque es su principal baza de hacer oposición. Los resultados de Cataluña de este domingo derriban la línea de oposición de Feijóo, que ha sido desde el minuto cero la política de Pedro Sánchez rompe España, la política divide a Cataluña, divide a los españoles, esto incendia el proceso. No le ha ido mal, ¿eh? No le ha ido mal en Madrid, Antonio. En Cataluña no le ha ido mal. No le ha ido mal. Tiene muy buen resultado. 3 parlamentarios y tienen 15. No, hombre, sí, le hicieron 2 referéndum y también le pasó la DUI. No quiero decir que claro, es que estaba en un 3,8% de voto, pero que celebre la cuarta posición, que haya entrado a hacer política en Cataluña. Cuando eres el último, la cuarta posición te parece la bomba. Pero por eso, Antonio, déjame un segundito, maestro, por eso, Antonio, es mucho más incomprensible. Si tiene que celebrar un resultado en Cataluña, que siga diciendo que Moncloa mantiene vivo el proceso, cuando sabe que no es verdad, cuando sabe que es un resultado histórico de haber dejado en los huesos al independentismo en términos de representación en el Parlamento. 1984 fue la última vez que ocurrió. Toni Aira, otro de nuestros analistas, periodista. Toni. Contra su mujer. En este caso, de hecho lo publicamos en El Español, el Partido Popular lo que está haciendo es dar un primer paso para justificar esa citación en la Comisión de Investigación en el Senado, que ya te puedo garantizar yo aquí y ahora que se va a producir. Lo que no te puedo decir es cuándo. Es decir, el Partido Popular lo que busca es todo un recorrido para ir desgastando la figura de Pedro Sánchez y no se va a dar ni mucho menos por satisfecho con la comparecencia de la semana que viene, en la que será todo un batiburrillo de cosas y una homilía a la que ya nos tiene acostumbrados en el Congreso, que por cierto eso sería conveniente que atajen, y es que no puede ser que haya una comparecencia tan larga cuando luego el resto de grupos tienen tasada la réplica en 15 minutos. Voy a preguntarle, por cierto, a Núria Parlón, la portavoz del PSC, la alcaldesa de Santa Coloma, cómo están las negociaciones. Empiezan los contactos del PSC con todas las fuerzas políticas, salvo Alianza Catalana y Vox, para conseguir la investidura de Salvador Illa. Pilar, te pido 20 segundos sobre este asunto. La comparecencia de Pedro Sánchez de la próxima semana, pleno del Congreso de los Diputados. Es importante, era necesaria, tiene que dar explicaciones y lo hace en el Congreso, que es la Cámara donde tiene que estar Sánchez. Pero la pregunta de si evita que le llame el Partido Popular en el Senado, ni muchísimo menos. Es la Cámara de Oposición de Núñez Feijóo. Es más, el próximo viernes 24 de mayo expira el plazo para que haya ampliación en la petición de comparecencias de cara a la Comisión Coldo. Si se le pregunta al Partido Popular si va a pedir ampliación, la respuesta es todas las ampliaciones que sean necesarias de aquí a mucho después de las europeas. Es decir, Begoña Gómez y Sánchez pueden ser llamados a declarar cuando el Partido Popular lo crea conveniente y lo va a utilizar. Rafa López, Antonio Maestre. Después de los 5 días de reflexión, Pedro Sánchez necesita 2 cosas. Recuperar la institucionalidad. Recordemos que comenzó con una carta directa a la ciudadanía y acabó con una rueda de prensa sin rueda de prensa, es decir, una comparecencia sin preguntas a la prensa. Necesita recuperar, necesita explicarse en el Parlamento. Eso lo tenemos claro. Y segundo, necesita pasar a la ofensiva, que es la
adquirir el de Orduña en propiedad y así pues bueno, desarrollar la vida en y han llevado Una especie de cisma. Las clarisas. Puesto tendría que ser en teoría de Orduña en propiedad y así catalán, cuando había una disputa en la zona de Besiers, en el sur de Francia, en la zona de Languedoc, pues precisamente con el Papa mandó tropas y cuando llegó allí el obispo catalán, no desidieras, maestre, dijo, ¿cómo los distinguimos a los que rinden? Matadlos a todos, que Dios distinguirá a los suyos. Por cierto, dime. Digo que son la Shakira de la Iglesia Católica, las clarisas facturan. Shakira es una reina, es una diosa. Y las clarisas son diosas tienen su NIF, ellas facturan. Quieren hacer una operación inmobiliaria. Otra cosa es que siga la filosofía de las mujeres facturan, las mujeres no llegan. El patriarcado hace que dependan de una diócesis, con lo cual hay una operación inmobiliaria, sí, pero en la que no pueden tomar decisiones y ellas facturan. Las estrellas de la próxima edición de Madrid Fusión, Pastelería y Gastronomía. Esos chocolates. Sí, para saber lo que va a pasar en Cataluña es mejor no escuchar al Partido Popular o darle la vuelta a todo lo que diga, porque igual que decía que la estrategia de Sánchez y de Illa lo que hacían era reforzar al independentismo en Cataluña, esto de que Puigdemont va a ser el próximo presidente no le dan los números, a no ser que esté el PP pactando con Junts la presidencia y no lo sepamos. Pero, ¿qué va a pasar en Cataluña? Todos los caminos de la presidencia de Cataluña pasan por Salvador Illa. Es un camino lento, es un camino tortuoso, es un camino que no vamos a conocer el resultado hasta después de las elecciones europeas y es un camino además que la repetición electoral yo creo que está un poquito más alejada de lo que parece si depende de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana tiene la conmoción de que al haberse polarizado la campaña entre el PSC y Junts, ellos no han tenido hueco. Nadie le garantiza que en unas futuras elecciones no siga polarizado el resultado y vayan a tener hueco. Y nadie le garantiza que el voto útil vaya a reforzar aún más todavía al Partido Socialista de Salvador Illa. Por tanto, ya lo sabremos y la mesa es importante. Yo creo que Esquerra tiene opciones para controlar esa mesa del Parlamento catalán y si la controla va a dar muchas claves sobre si Salvador Illa es presidente y en qué condiciones. Permitidme un minuto porque, Sandro Pochi, atención, esta semana, el jueves y el viernes, Naciones Unidas